Bienvenidos a su canal favorito de dramas turcos, Turquía al día. Hoy abróchense los cinturones porque les traigo un chismecito jugoso, una bomba atómica que está explotando en todas las redes sociales y que sí, involucra a nuestra queridísima Hande Erçel y al galán de galanes, Kerem Bürsin. Así es. Después de un silencio ensordecedor que nos ha tenido a todos con el alma en vilo, parece que hay movimientos sísmicos importantes detrás de escena, y los padres están involucrados. Hoy vamos a analizar a fondo con lupa y microscopio todo lo que sabemos sobre esta potencial reconciliación, diseccionando los rumores, rastreando las pistas más sutiles, analizando las fuentes más confiables y por supuesto reconstruyendo la famosa cita secreta de los padres. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirles un favor enorme. Si son tan fans de las series turcas como yo, si les encanta estar al tanto de todos los chismes candentes y las novedades imperdibles, suscríbanse al canal. Activen la campanita, esa pequeña joya digital, para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, déjenme un like si están tan emocionados como yo por este tema. Ahora sí, empecemos a desentrañar este misterio. La idea de una reconciliación entre Hande y Kerem ha sido un susurro constante, un rumor persistente que ha resonado en los oídos de los fans desde el momento mismo de su separación. Para muchos, su química explosiva, ese torbellino de emociones que desplegaron en Senkalkam, era tan palpable, tan real, que resultaba casi imposible creer que su amor no trascendería la pantalla, que no se convertiría en algo perdurable. Y aunque ambos han mantenido un perfil sumamente bajo, demostrando una discreción admirable en lo que respecta a su vida personal desde entonces, las redes sociales, esos detectives incansables y omnipresentes, han estado repletas de pequeñas señales, de indicios sutiles, de migajas de pan digital, que han alimentado fervientemente la esperanza de sus fans, quienes sueñan con un reencuentro épico. ¿Pero qué hace que este rumor sea diferente? ¿Por qué esta vez sentimos una vibración distinta, una certeza latente? Pues bien, la noticia de la supuesta cita secreta entre los padres de Hande y Kerem ha encendido todas las alarmas, ha desatado un tsunami de especulaciones y ha catapultado esta historia a las primeras planas de todos los portales de noticias del corazón. Según fuentes cercanas a ambas familias, los padres se reunieron en un lugar discreto, un enclave secreto en el corazón de Estambul, para hablar sobre sus hijos y aparentemente sobre la posibilidad tangible, la opción real, de una reconciliación. Esta información, aunque aún no confirmada oficialmente, ha provocado un verdadero terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter en el mundo de las series turcas. Los fans, en un arrebato de entusiasmo colectivo, han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo incondicional, teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood, y por supuesto, montajes emotivos de Hande y Kerem juntos, imágenes que evocan recuerdos felices y alimentan la llama de la esperanza. Pero, ¿qué porcentaje de verdad hay en todo esto? ¿Es solo un espejismo en el desierto de la farándula o hay algo más sustancial detrás de esta cortina de humo? Para entender mejor la magnitud de la situación, necesitamos analizar el contexto, retroceder en el tiempo y recordar los orígenes de esta historia de amor. Recordemos que Hande y Kerem se conocieron y se enamoraron perdidamente durante el rodaje de Senkalkam, una serie que catapultó su fama a niveles estratosféricos, convirtiéndolos en íconos internacionales de la televisión. Senkalkam, cuyo título en español es Llamas a mi puerta, o Love is in the air, es una comedia romántica con un toque de cuento de hadas moderno, que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de grandeza que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y empresario. Un hombre de negocios implacable que le ofrece una beca a cambio de un favor inusual, fingir ser su prometida durante 2 meses. La serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, es un derroche de romance, humor chispeante y situaciones divertidas que conquistaron el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Su género es, sin lugar a dudas, la comedia romántica, aderezada con toques de drama familiar que le dan profundidad y complejidad a la trama. La serie se convirtió en un fenómeno global, vendiéndose a más de 80 países, desde Argentina hasta Zimbabue, y consolidando a Hande y Kerem como 2 de los actores turcos más populares y solicitados del momento. Su química en pantalla era innegable, una fuerza magnética que atraía a los espectadores, y pronto los rumores de un romance fuera de la ficción comenzaron a circular, alimentados por miradas cómplices, sonrisas tímidas y gestos cariñosos que no escapaban al ojo avizor de los fans. Finalmente, después de meses de especulaciones y pistas sutiles, confirmaron su relación, convirtiéndose instantáneamente en la pareja del momento, en el dúo dinámico que acaparaba todas las portadas y generaba un torbellino de noticias a su alrededor.
Pero como suele suceder en el volátil mundo del espectáculo, donde la fama es efímera y las relaciones son puestas a prueba constantemente, su relación llegó a su fin, dejando a los fans con el corazón roto y un sabor amargo en la boca. Aunque nunca se revelaron los motivos oficiales de la separación, se especuló con la presión mediática asfixiante, las agendas profesionales apretadas que dificultaban la convivencia y las diferencias de carácter que surgieron con el tiempo. La noticia de su ruptura fue un jarro de agua fría para sus fans, quienes aún a día de hoy sueñan con una reconciliación, con un segundo capítulo en esta historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Un dato interesante sobre Senkalkam es que fue una de las primeras series turcas en apostar por una producción de alta calidad, invirtiendo en localizaciones espectaculares, vestuario impecable y una banda sonora que enamoró a los espectadores. Además, la serie fue pionera en utilizar las redes sociales como una herramienta de promoción efectiva, interactuando constantemente con los fans, respondiendo preguntas, organizando concursos y creando una comunidad global alrededor de la historia de Eda y Serkan. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, a la posibilidad latente de una reconciliación, es importante recordar que tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras profesionales, demostrando su talento y versatilidad en diferentes proyectos. Hande ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más cotizadas y respetadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos más internacionales, trabajando en películas y series en Estados Unidos y Europa, buscando nuevos desafíos y expandiendo sus horizontes profesionales. Sin embargo, a pesar de sus agendas apretadas, sus compromisos laborales y sus nuevos proyectos, la sombra de su relación, el recuerdo de su amor, siempre ha estado presente, como un fantasma que se niega a desaparecer. Los fans no han dejado de preguntarles por el otro en entrevistas, buscando una señal, una pista que indique que aún hay esperanza. Y las redes sociales han seguido siendo un hervidero de rumores, especulaciones y deseos fervientes de un reencuentro. Pero Senkalkam no es la única serie turca que ha dado que hablar en los últimos tiempos. Hay otras producciones que también merecen nuestra atención, ya sea por su trama original, sus actuaciones destacadas o su impacto cultural. Por ejemplo, tenemos Yargı, una serie de drama judicial que ha conquistado a la audiencia turca y que se ha vendido a varios países, demostrando su éxito a nivel internacional. La serie narra la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal incorruptible, un hombre de principios que cree en la justicia, y Ceylin Erguvan, una abogada rebelde, una defensora apasionada que no teme desafiar el sistema, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que los involucra personalmente, poniendo a prueba sus creencias y su ética. Yargı destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento y sus personajes complejos y bien desarrollados, con motivaciones claras y dilemas morales. El género es drama judicial con toques de thriller psicológico que le dan un toque de suspense y misterio. Los actores principales son Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, quienes ofrecen interpretaciones convincentes y emotivas. La trama es muy intensa y te mantiene enganchado desde el primer episodio. El por qué es relevante para el tema es que muestra cómo las relaciones pueden cambiar y evolucionar en situaciones extremas, cómo el amor puede surgir en medio del caos y la adversidad, algo que podría estar pasando con Hande y Kerem. Un dato interesante es que la serie aborda temas sociales importantes, como la corrupción, la violencia de género y la discriminación, generando un debate público y concienciando a la sociedad. Otra serie que ha causado furor es Aşk 101, una serie juvenil de Netflix que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión del instituto haciendo que su profesora favorita se enamore, urdiendo un plan rocambolesco que pone a prueba sus habilidades sociales y su capacidad de manipulación. La serie es una mezcla de romance, comedia y drama adolescente, con un toque de nostalgia por los años 90 que evoca recuerdos y emociones en el público. Aşk 101 es una serie fresca y divertida que ha conectado con el público joven gracias a sus personajes entrañables y sus tramas realistas, que reflejan los problemas y las inquietudes de la adolescencia. El género es drama adolescente y los actores principales son Mert Yazkolu, Kubilay Akaa y Alina Boz, quienes interpretan a personajes con personalidades diferentes y carismáticas. La sinopsis es sobre un grupo de adolescentes que buscan amor y amistad en medio de la rebeldía, aprendiendo lecciones valiosas sobre la vida y el crecimiento personal. Su relevancia radica en que muestra cómo los lazos pueden formarse en circunstancias inesperadas, cómo la amistad puede surgir en los lugares menos pensados, algo que también podría estar influyendo en la relación de Hande y Kerem. Un dato curioso es que la serie fue filmada en Estambul y muestra la belleza de la ciudad,
con sus paisajes pintorescos y su arquitectura impresionante. Y por último, pero no menos importante, no podemos olvidarnos de Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano, un héroe legendario que luchó por la justicia y la libertad. La serie es un éxito de audiencia en Turquía y en muchos países del mundo, gracias a su trama épica, sus batallas espectaculares y sus personajes carismáticos, que encarnan los valores de la valentía, la lealtad y el honor. Dirilis, Ertuğrul, es una serie ambiciosa y espectacular que ha revitalizado el género histórico en Turquía, atrayendo a una audiencia amplia y diversa. El género es drama histórico. Los actores principales son Engin Altanduz y Atan Yesrabilgic, quienes ofrecen interpretaciones memorables. La trama es sobre la lucha por el poder y la supervivencia en la antigua Anatolia, un periodo convulso y lleno de intrigas. La relevancia es que muestra la importancia de la familia y el legado, valores que podrían estar influyendo en la decisión de los padres de Hande y Kerem, quienes buscan lo mejor para sus hijos. Un dato único es que la serie fue filmada en escenarios naturales impresionantes y cuenta con un vestuario y una ambientación muy cuidados, transportando al espectador a la época medieval. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué podemos esperar de esta supuesta reconciliación entre Hande y Kerem? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ambos son personas muy reservadas con su vida privada, y es poco probable que hagan declaraciones públicas sobre el tema, prefiriendo mantener su intimidad a salvo de los focos mediáticos. Sin embargo, la cita secreta de los padres es una señal que no podemos ignorar, un indicio que sugiere que algo se está moviendo entre bambalinas. Si realmente se reunieron para hablar sobre sus hijos, es porque hay un interés real en que retomen su relación, en que vuelvan a intentarlo. Y si a eso le sumamos las pistas que hemos visto en las redes sociales, los mensajes enigmáticos y las señales sutiles, la esperanza de una reconciliación se hace aún más fuerte. Ahora bien, ¿qué significaría una reconciliación entre Hande y Kerem? Para sus fans, sería un sueño hecho realidad, un cuento de hadas con un final feliz. Verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla, sería un motivo de alegría inmensa, una fuente de inspiración y felicidad. Pero también sería un ejemplo de que el amor puede superar los obstáculos y las diferencias, de que las segundas oportunidades existen y de que vale la pena luchar por lo que uno quiere. En fin, mis queridos seriefilos, el futuro de Hande y Kerem es incierto. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y mientras haya esperanza, seguiremos soñando con verlos juntos de nuevo, con ver florecer su amor una vez más. Y así llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y emociones, de teorías conspirativas y deseos fervientes. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando esta posible reconciliación entre Hande y Kerem. Recapitulando brevemente, hemos hablado sobre la cita secreta de los padres, las pistas en las redes sociales, el contexto de su relación y el impacto que tendría una reconciliación en sus fans. También hemos repasado otras series turcas que merecen nuestra atención, explorando sus tramas, personajes y mensajes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre sus series turcas favoritas. Ahora quiero que me dejen en los comentarios qué opinan sobre esta posible reconciliación. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita del momento? ¿Qué otros chismes les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Los leo a todos con atención. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.